Ahora miramos algunos aspectos del análisis económico y las limitaciones y controversias. Yo quiero mencionar algunos puntos, no quiero entrar en detalles sobre estructuras económicas, simplemente estas son definiciones o acepciones generales que se tratan sobre impactos del calentamiento global para llegar al término de desarrollo sostenible. El calentamiento en los países ricos los afecta menos, los va a afectar más en la medida en que siga aumentando el calentamiento, pero cualquier nivel de afectación lo muestran los últimos estudios que se han hecho. Cambios en temperatura, en precipitación, afectan a los sectores más pobres, especialmente por el tema de que son poblaciones más expuestas, son más vulnerables, más expuestas a los efectos de las variaciones climáticas, a los eventos extremos, y de esa perspectiva cualquier variabilidad climática o la presencia de un cambio extremo, por ejemplo un huracán, puede acabar con la economía de un país, con el crecimiento del país de un año. El caso del huracán Mitch en Centroamérica es una de las expresiones más claras de cómo un evento que duró prácticamente 8 días, 5 o 6 días, acabó con todo el crecimiento de Nicaragua, de Honduras, de casi 4 o 5 años, por efectos de los impactos sobre la infraestructura, los impactos sobre la agricultura y los sectores a nivel rural. Entonces, a nivel global, sin embargo, los modelos muestran que los impactos no son tan importantes si se mira el tema a nivel global, a nivel planetario, pero los impactos, sobre todo, vuelvo a insisto, afectan a los países más pobres por este tema de la poca capacidad de adaptación y la alta vulnerabilidad. Aquí hay algunos datos, ustedes han oído hablar del informe Stern, de Nicholas Stern, que fue uno de los primeros que plantea un estudio sobre los impactos del cambio climático a nivel macroeconómico. Él habla de impacto negativo en la economía de un 5 o un 20%, aquí hablamos del Producto Interno Bruto, esos 5 o 20% es una quinta parte del crecimiento o de la riqueza, el producto total que puede generar un país durante un año. Y estudio Stern, que un poco llamó a la alarma, es porque antes los estudios, los antecedentes de estos estudios mostraban simplemente afectaciones del 1%, pero ya cuando se habla del 5 al 20%, entonces allí ya es una cifra que llama a preocupación. Allí también se habla sobre las necesidades de aportación para el fenómeno de mitigación. Hoy por hoy se habla de que se requiere un 2% del PIB para dedicar al fenómeno de mitigación. Stern, en su estudio en el 2006, había mostrado de que hablaba del 1%. Y hay otras valoraciones que se han hecho desde la economía, especialmente sobre qué hacer con este tema de cómo afrontar el cambio climático desde el punto de vista macroeconómico, y hay algunas tesis que hablan de posponer el crecimiento de un año para otro. 2050 se toma como el año clave dentro de los modelos de predicción a nivel climático. Hay otros que hablan de la economía en estado estacionario, hay economistas que hablan de esto, el caso de Herman Daly, por ejemplo. Hay diferentes propuestas para tratar de mirar esa relación que hay entre el cambio climático, el desarrollo económico no sostenible y el cambio climático, por ejemplo. Esta es una discusión, muchos economistas especialmente han dicho que no vale la pena invertir en cambio climático ahora. Esta es una tendencia muy fuerte, especialmente en los Estados Unidos. Hay un famoso economista que se llama Nordhaus, produjo un estudio donde a través de utilización de una tasa de descuento y de un modelo que genera, muestra de que sería más fácil crecer ahora, sería menos costoso crecer ahora que hacerlo dentro de 100 años con unos impactos negativos, con un escenario de cambio climático ya en evidencia. Este modelo, por ejemplo, llevó a que Estados Unidos no accediera a estar dentro del acuerdo de Kioto, ni aceptara ningún tipo de discusión o ningún tipo de avenirse a un acuerdo
a unas reglas de juego para discutir el tema del calentamiento global. Esto controvierte algunas tendencias de otros economistas, como el caso de Stern, donde hablan de que es necesario que esas tendencias o la inversión en cambio climático tiene que subir del 25% del PIB en el año 2050 al 80% en el largo plazo. Es decir, hay dos, como les decía anteriormente, hay en esa controversia, en esos dilemas, se mueven distintas posiciones políticas, económicas, que lógicamente van a incidir en cómo se gasta, cómo se hace la inversión pública en cambio climático. Y hay unas posiciones de países que contribuyen fuertemente a las emisiones que definitivamente ven de que no es rentable invertir en procesos de mitigación, adaptación al cambio climático, y que por lo tanto ahora lo que se debe centrar estas economías es en el crecimiento absoluto. Este tema del descuento y las generaciones futuras es muy importante. La definición de desarrollo sostenible tiene que ver mucho con un tema de generaciones futuras. Ustedes se acuerdan la definición de Brundtland, del informe Brundtland, habla en el 84, el famoso informe Brundtland, habla de pensar en el crecimiento económico, desarrollo económico, pero pensando en las generaciones futuras. Ese pensando en las generaciones futuras es una concepción netamente valorativa, es ética, es pensar en los que no han nacido, es decir, ¿qué les vamos a dejar a los que no han nacido? ¿Qué van a disfrutar los que no han nacido? Ese era, digamos, uno de los conceptos o de los apartes de esa definición de desarrollo sostenible que poco se ha advertido. Y eso está muy de la mano con algo que en economía se llaman las preferencias que están representadas en lo que llama una tasa de descuento. ¿Qué es una tasa de descuento? Sencillamente, en una tasa de descuento, en una inversión para sacar petróleo, para extraer petróleo o para hacer alguna actividad económica, es una tasa que me va a decir, o yo consumo todo el petróleo, por ejemplo, si tengo una mina de petróleo, la consumo en 10 años o la dejo para consumir en 50 años. Entonces, si yo trabajo con una alta tasa de descuento, lógicamente voy a preferir consumirlo lo más pronto posible. Y ese es un concepto en el que se mueve el mundo, y sobre todo si uno mira el tema de la minería, mira muchas grandes zonas de inversión, esa tasa de preferencia está allí presente. Y la preferencia en este momento de esas grandes inversiones, de esos grandes sectores, especialmente la industria, esas son las preferencias de corto plazo. Es decir, no importa los impactos que puedan causar, no importa que los recursos se puedan agotar, lo importante es tener tasas de rentabilidad altas. Y esa preferencia por las tasas, lógicamente, está condicionando cualquier nivel de mitigación. Es decir, todos los esfuerzos que puedan haber en mitigación, si esa tasa de descuento, que es la decisión de los inversionistas, es la tasa subjetiva, es la decisión del inversionista de tener ganancias, de acumular ganancias, lógicamente que si no cambia ese comportamiento, esa conducta, no se van a tener efectos esperados sobre todos los esfuerzos que se hagan a nivel de la mitigación del cambio climático. Esto lo vemos ahora, sobre todo con la entrada de China. China ha tenido un impacto monstruoso sobre el conjunto de la economía y sobre el conjunto del clima del planeta. Si miramos las estadísticas, la demanda de materias primas, por ejemplo, provenientes de minería, por el caso de la China, han crecido en los últimos 10, 15 años, se han centuplicado, y lógicamente eso ha hecho de que los oferentes de materias primas tengan que potenciar sus recursos naturales, y eso en el corto plazo causan impactos nocivos, impactos negativos sobre el medio ambiente. Y esto, lógicamente, alimenta toda la maquinaria de producción de efectos nocivos del calentamiento global. Se miran las últimas estadísticas sobre aportes de China, especialmente países que no están dentro del Acuerdo de Kioto, a la cuota de emisiones. Es sorprendente ver eso, y no hay posibilidades en el corto plazo, por lo menos, de que se van a cambiar conductas, porque ellos están dentro de la tendencia de que hay que crecer al infinito, y que más adelante se pueden asumir algún tipo de medidas para mitigar esos efectos negativos del cambio climático. Este es otro aspecto que tiene que ver con el Pacto de Kioto, y tiene que ver también con el cambio climático, sobre todo a propósito de las compensaciones. Se ha creído de que si hay unos que emiten y hay otros que no emiten,
y que pueden contribuir a mitigar esos impactos negativos, pues lógicamente se crea un efecto de compensación. Y esto es algo que ha sido puesto en discusión. Aquí el criterio que está detrás es que los beneficios son mayores a los costos. Esto es todo lo que está detrás de lo que se llama el mercado de carbono, mercado de captura de carbono. Se ha creído de que a través del mercado se puede resolver el tema de compensar a aquellos países que contribuyen a la mitigación, como el caso de los países amazónicos, el caso de nuestros países que tienen áreas de bosque y que podrían contribuir a la mitigación de los impactos del cambio climático. Sin embargo, aquí hay una discusión, es todo el tema de red, los que conocen bien el tema de cómo compensar la deforestación, la degradación evitada. Este es un punto en que hay una alta discusión, sobre todo entre las comunidades nativas, comunidades campesinas, que creen de que no es suficiente y que no es ético pagar compensaciones para seguir contaminando y sobre todo compensaciones que son difíciles o no valoran exactamente el cuidado, la conservación que se hace, por ejemplo, en las áreas de bosque como efecto de mitigación del cambio climático. Entonces, aquí hay un tema que es netamente ético, y es que la tierra pertenece a los individuos, el concepto que está aquí pertenece a los individuos que tienen capacidad de pago y que incluso tienen el derecho a destruirla. Es decir, yo compenso, yo contamino, pero yo pago, y con eso entonces peco y empato, más o menos. Es la doctrina que hay detrás de esta política. Hay otros elementos, no me voy a detener ahí, pero ustedes pueden mirar, hay una discusión muy amplia sobre esta relación entre economía y efectos de cambio climático, contaminación. Hay unos supuestos optimistas. Este que se llama aquí la curva de Kuznets ambiental, es una teoría que hay que dice no se puede generar recursos para cambio climático si no se crece, si no hay inversión, no hay crecimiento, si no hay desarrollo. Es una teoría que incluso en nuestro medio está muy en boga, y ha sido cuestionado porque aquí no hay efectos que se puedan, estos son efectos acumulativos los que se generan con procesos y sobre todo inciertos. Nadie sabe cómo se afecta la biodiversidad, ni nadie sabe qué efectos puede causar, por ejemplo, sobre algunos ecosistemas donde no hay unos criterios de valoración claros sobre qué consecuencias negativas, por ejemplo, podría traer una desaparición de un ecosistema. El tema del PIB, del Producto Interno Bruto, ese es un tema que está bien discutido, es el que mide el crecimiento económico. Esto está muy claro en la discusión a nivel económico, que no es una medida para medir el bienestar.